Buenas noches, bienvenidos a nuestra plataforma digital en Portada TV Perú. Yo soy Aldo Saucedo. Hoy iniciamos nuevamente las transmisiones vía esta plataforma digital. Hemos estado un poco interrumpidos debido a ciertos factores que no nos han permitido estar con ustedes. Pero el día de hoy, este espacio quiero dedicarlo a los familiares de los varones, mujeres y niños que fueron asesinados cruelmente en el Brain, en este lugar tan sangriento, de este lamentable hecho. Bien, a ellos quiero dedicarles este programa el día de hoy. Pero parecería que este hecho de sangre ya se venía anunciando, ¿no? Como aquella crónica de una muerte anunciada. Es como que se hubiese ido constantemente dando a conocer que se iba a dar algo de esta naturaleza en un lugar tan complicado como es el Brain. Lo cierto es que en el transcurso de esta campaña electoral que ha sido tan agresiva hacia ciertos sectores políticos y sobre todo en esta segunda vuelta electoral, en donde hemos podido notar a través de los diferentes medios de comunicación, de las intervenciones de los reporteros, periodistas, sobre un determinado candidato, como que manifestando o tratando de señalarle de que podría esta participación de este candidato Pedro Castillo en esta segunda vuelta electoral generar terror, generar, digamos, zozobra en el país. Se le ha señalado tan descaradamente, ¿no?, que incluso hay algunos jóvenes, por ejemplo, que han comenzado, digamos, a rechazar una candidatura por el término de llamarle comunista, cuando en realidad el término comunista no significa sangre, no significa terror. Comunismo significa igualdad. Una igualdad que es una utopía que pueda darse en este planeta Tierra. En cualquier país de este planeta es difícil que se pueda dar el comunismo. Sin embargo, los medios de comunicación, muchos de ellos, digamos, han hecho el sinónimo de comunismo terror. Y no es así realmente. Y hasta el símbolo que aparentemente utiliza el comunismo sería un símbolo de terror, y no es cierto. El significado de estos elementos son diferentes, pero sin embargo se ha tratado de utilizar este término como un término de alerta, como un término de zozobra, como un tema que genere terror en el país. Y bueno, las cosas han ido, digamos, de tal manera que hoy podemos ver un hecho lamentable. Lamentable porque parecería que se ha asusado de alguna manera a que se dé este hecho lamentable y que hoy enlute a muchas familias. Un evento en donde 16 personas han perdido la vida por nada, ¿no? Han dado la vida tal vez por lo que sí podríamos llamar una libertad. Lo cierto es que mientras que el debate técnico que se llevó a cabo el día domingo 23 se daban este hecho de sangre también casi horas después en el Brain. Lamentable, por cierto, muy lamentable.
hemos podido observar, el país por lo menos estuvo distraído viendo el debate técnico y parecería que los promotores de esta situación sangrienta hubiesen estado esperando eso, es decir, esperando que el Perú esté, digamos, atendiendo a este debate técnico muy importante, por cierto, para el país, porque estamos en una segunda vuelta electoral y entonces se tienen que tomar decisiones. Decisiones realmente para muchos es muy difícil, pero tienen que tomar una decisión porque se tiene que elegir a un nuevo mandatario o mandataria de la República. Este 6 de junio, entonces ya estamos a puertas. Era muy importante, claro que muy importante este debate técnico, y entonces eso mantuvo distraído, digamos, a todas las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas, a la marina, a los peruanos, a los ronderos, bueno, a todos los que tienen que ver, digamos, con la seguridad de una u otra forma en el país, y parecería que fue lo que aprovecharon estos delincuentes, porque eso es lo que hemos podido conocer de último minuto a través de esta página noticiosa Ojo Público, que han recogido de primera mano la versión de uno de los sobrevivientes a esta masacre, a este evento de sangre. Y lo que han encontrado es que señala a este sobreviviente que en realidad los que llegaron a dispararles a boquejarro, a asesinar a esas personas, no llegaron con vestidos militares, vestidos usualmente como usan la vestimenta de los terroristas, tal vez con algunos tapabocas. No, ellos señalan que fueron personas que llegaron con una vestimenta común, con una vestimenta normal. Ni siquiera usaban botas que se utilizan pues digamos en los lugares agrestes, ¿no? Botas que les permita de repente no tener problemas en el transitar, en el caminar, para que no se vayan, digamos, a lastimar. No, se señala que llegaron normalmente con una vestimenta normal y simplemente sin decir palabra alguna dispararon contra estas víctimas inocentes. Y si hacemos un poco de memoria, ¿no? Tal vez nos recordará la matanza de los barrios altos. Caramba, esto sí que es lamentable, por Dios que es lamentable que se dé como escrito un breve comentario en mi página de Facebook, donde he dicho que hubo un personaje, un delincuente muy famoso en los Estados Unidos, conocido como El Padrino, ¿no? El Padrino. Y cuando hemos podido ver, digamos, su historia a través de una película, se veía la sangre fría de este hombre, la sangre fría que tenía para mandar, asesinar, a matar a quienes eran sus enemigos. Y mientras el Padrino, pues, digamos, estaba dando limosna en algunas iglesias, su gente, sicarios, matones, estaban asesinando, masacrando en otros lugares de la ciudad a sus enemigos. Y este evento casi un poco nos recuerda eso, como que nos han puesto, digamos, distraídos de esta situación, con el evento del debate técnico, para no darnos cuenta de lo que podría darse en la mañana. Las redes se han inundado con comentarios de esta naturaleza que señalan, por ejemplo, que habrían intereses detrás, intereses muy negros, oscuros, detrás de este asesinato, de este cruento asesinato de 16 personas, ¿no? Señalan que, por ejemplo, en el año 2011, en el año 2016, en una segunda vuelta electoral, también se dieron eventos de esta naturaleza. Y en las redes señalan, si realmente se dice que Alberto Fujimori acabó con Sendero Luminoso, acabó con el MRTA, entonces ¿cómo puede, digamos, ahora
con estos panfletos, con estos volantes que han aparecido ahí en este hecho de sangre, en donde Sendero Luminoso se irroga prácticamente esta masacre. Nosotros realmente creemos que no, tenemos nuestras dudas realmente, porque todo se pudo preparar, todo se pudo hacer. No es nada nuevo que se puedan preparar hechos de esta naturaleza. Lo cierto es que han sucedido dos eventos. Primero que uno de los sobrevivientes dice que no fueron, para él, no fueron ni gente del ejército, ni policías, ni tampoco terroristas, porque no estaban con la vestimenta que usualmente usarían los terroristas, ni siquiera tenían botas de jeve para protegerse en el momento de caminar. Si eran personas que estaban vestidos de forma normal, de forma casual, de forma como van a cualquier lugar, a cualquier ciudad, ¿no es cierto? Y lo otro es que horas después, en la madrugada, se habría capturado a dos jovenzuelos que estarían haciendo pintas de este símbolo de la hoz y el martillo. Bueno, tal vez con un poco de temor, estos muchachos no sabemos si han sido contratados, pero lo cierto es que en algunos lugares este dibujo lo hacían al revés y en otros lo hacían de forma como normalmente aparece este símbolo, ¿no? Son dos hechos lamentables. Yo tengo un comentario aparte. Si esta zona es una zona en donde, digamos, hay gran presencia del narcotráfico, y el narcotráfico contrata pues a dos tipos de personal. Contrata un personal que le sirve, por ejemplo, para las cosechas de la hoja de coca, con la cual elaboran, que es uno de los insumos para elaborar la droga, y cuidan a esa gente, ¿no? Porque les dan de comer, lo mantienen, les pagan un sueldo. Y luego tienen, para proteger, digamos, sus lugares, tienen a sicarios o gente contratada, adiestrada en el manejo de armas, para protegerse, digamos, de que sean pues también arrebatados de estos productos que son ilegales, correcto, pero que tenemos que analizarlo de esa manera. Entonces parecería que por ese lado no viene la cosa de esta masacre. Qué lamentable por nuestros hermanos peruanos, que según lo que hemos recogido también, es que solamente tenían una semana en esa zona, una semana que habían ido a trabajar, a buscar trabajo, una semana, como seguramente todos los peruanos estamos buscando trabajo por diferentes lugares, porque esta pandemia nos ha dejado mal, porque este gobierno de transición y el gobierno de Vizcarra no supieron paliar, no supieron enfrentar esta pandemia y dar una reactivación económica o proteger la economía de los peruanos en su mayoría, ¿no? Entonces, estos peruanos que han sido asesinados, que han sido masacrados en esta zona del Brain, según fuentes de informaciones que tenemos, es que solamente estaban una semana en ese lugar. Una semana. Entonces, pues, parecería que todo había sido manejado de tal manera, porque si no eran de la zona, entonces era un poco fácil de poder manejar, porque no tendrían muchos vecinos, no tendrían muchos conocidos que podrían haberles defendido posiblemente de esta situación tan terrible. Vámonos a hacer una breve pausa y vamos a regresar luego con lo siguiente el día de hoy.
bien, gracias, estamos de vuelta. El debate técnico que se dio el día domingo 23, he hecho un comentario, he escrito un artículo sobre el tema, yo quiero compartir con ustedes este artículo. Este artículo que le he denominado debate técnico entre populistas y académicos. ¿Por qué manifiesto ello? En realidad este debate técnico, llamado así por el Jurado Nacional de Elecciones, más ha sido, digamos, una exposición de propuestas de ambos equipos técnicos o de ambos partidos políticos que van en esta segunda vuelta electoral buscando captar los votos de los indecisos con estos debates. Y eso está bien, porque hay indecisos que todavía no deciden tal vez el voto, ni siquiera tal vez con este debate técnico, porque así ya lo dicen los analistas, que este debate técnico no habría conseguido convencer a ese voto indeciso para que vaya a uno o a otro candidato, ¿no? De tal manera que parecería que falta un poco más por parte de alguno de los candidatos, o tal vez en realidad ese voto que le llaman voto indeciso sería un voto oculto y que podría ya tener también su decisión tomada. Lo cierto es que dos equipos bastante diferentes, sí, muy diferentes. Primero, el partido Fuerza Popular llevó un equipo técnico con personajes que han transitado por muchos gobiernos, por muchas gestiones de gobiernos nacionales. Es decir, son una especie de refritos. Muchos de ellos han pasado por varios gobiernos o con varios presidentes. Y entonces pues ya se le conoce muy bien, es decir, ya manejan un lenguaje muy florido, muy rápido. Pero un lenguaje político, un lenguaje populista, demagógico, así es, demagógico. Mientras que el grupo de técnicos que ha convocado el señor Pedro Castillo es pues técnicos que en política, que digamos en eventos de esta naturaleza son nuevos. Entonces ellos tienen un lenguaje limpio, tienen un lenguaje sin argucias, un lenguaje, digamos, pulcro, ¿no? Pero sí es un lenguaje académico, científico. Esa es la gran diferencia entre estos dos grupos. Un grupo de Fuerza Popular con un lenguaje político populista y demagógico, y el grupo de Perú Libre con un lenguaje académico y científico. Eso es la gran diferencia. Y rescato yo por qué podría decir ello. Es que justamente tenemos al inicio de este debate la doctora Dina Boluarte, cuando ella señala, por ejemplo, aquí estamos todos con las manos limpias. Y lo que queremos es darle la mano a todos los peruanos para juntos hacer de este Perú un gran Perú. Bien, yo quiero rescatar, por ejemplo, el evento entre el señor Carranza, quien fue ministro de Economía, últimamente con el presidente, el extinto Alan García Pérez, ¿no? Y cuyas propuestas que llevan son propuestas populistas. Por ejemplo, señalan que va a crear y van a mejorar los programas sociales. El Perú ya no necesita programas sociales.
el Perú de hoy, el Perú del siglo XXI, el Perú del año 21 es un Perú emprendedor, que no necesita migajas, que no necesita que les den, digamos, ciertas dádivas. No, 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 ya no. Los programas sociales son del siglo pasado, que sirvieron en su oportunidad y que por supuesto también convirtieron a mucha gente en gente, digamos, que no tenía ya deseos de hacer otras cosas más que de recibir dádivas de los gobiernos. Eso ya no está. Estamos en un nuevo tiempo. Como también cuando señala, por ejemplo, que hay que retomar o reactivar Agrobanco. Agrobanco fue un fracaso. Agrobanco le quiere inyectar 1.000 millones. Agrobanco nunca ha servido al sector agrario. Ha servido a los grandes empresarios agrarios, pero no a la agricultura, no al micro, al pequeño, al mediano agricultor, al agricultor que es el que siembra, que es el que cosecha sus productos, que es el que maneja su terreno, que acondiciona su terreno, que el que cuida su fruto, que no, a ellos no les ha llegado los préstamos cuando había Agrobanco. O sea, ese sistema ya no es de este tiempo. Ese Agrobanco, que era una entidad de segundo piso. ¿Qué significa eso? Que cuando usted iba a solicitar un préstamo a este banco, el banco le decía, muy bien, yo te voy a dar el préstamo, pero cuando ya tu fruto o tu planta esté produciendo su fruto. Nos preguntamos, ¿para qué necesitamos préstamo cuando ya nuestros productos o nuestras plantas ya están dando frutos? Eso es una cosa irrisoria. Pero esa era la fórmula de Agrobanco y esa es la fórmula que plantea Carranza. Desfasado. Luego dice que quiere inyectarle a COFIDE para que COFIDE pueda inyectar hacia el sector del micro, pequeño y mediano empresario. Tampoco es así. COFIDE nunca ha sido una entidad que ha dado buenos resultados. Nunca. COFIDE, en donde ha estado, en los lugares que ha estado COFIDE y ha tenido dineros para prestarlo, ha prestado a los grandes empresarios de cada departamento o ciudad en donde se encontraba, pero no a los micro, pequeños empresarios, no les ha dado. Entonces, esa fórmula ya no funciona. Eso fue para el siglo XX. Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en el año 21 y la pandemia nos ha mostrado cuál es nuestra realidad, que estamos totalmente quebrados en todo, ¿no? Y la presencia lógicamente del señor Rospigliosi, un tipo que le enrostraba a la señora Keiko, que se había educado con los dineros que le robó al Perú y hoy se ha convertido en su mejor servil, ¿no es cierto? Entonces, gracias a estos señores, a estos técnicos que ahora son de Fuerza Popular y que trabajaron en otros gobiernos, son los que han dejado como consecuencia que hoy el Perú tenga una crisis económica, esté en una crisis política terrible, esté en una crisis sanitaria brutal. Esos son ellos. Por eso es que aquí rescato la presencia de quien estuvo al frente de Carranza, que fue el ingeniero Juan Pari, ¿no? Que señalaba que hay que reactivar la economía primero con los mal llamados informales, o sea, el 75% de la población, que es la población económicamente activa, el PEA, aquellos que les llaman informales, que son informales porque no se les da la oportunidad, porque no se les da un capital para reactivarse en esos momentos. Pero ellos son el 70%
que genera y que mueve la economía del Perú, y la población económicamente activa mayoritaria, porque es el 70%. Entonces plantea que debemos darle créditos de reactivación a ese gran sector, y con eso se empezaría a generar una gran reactivación económica en el país. Pero hay que darle medidas especiales, porque el micro, pequeño y mediano empresario no se puede desarrollar, o lo llaman informal, porque tiene que iniciar sus negocios tal vez sin una licencia municipal, tal vez sin un permiso de defensa civil, sin otros permisos que necesita otras documentaciones, tal vez tratando también de evitar ir a la SUNAT para formalizarse. ¿Por qué? Porque no hay un trato adecuado a este gran sector de la población económicamente activa. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que dice Juan Pari. Esa es la realidad. Somos un Perú ya de emprendedores. El 70% de la población económicamente activa son los mal llamados informales, pero que es en realidad el gran micro y pequeño empresariado que mueve toda la economía peruana. Hacia eso tenemos que empezar. Esa es una gran verdad, pero no lo que plantea Carranza, crear programas sociales para darles los mendrugos a los peruanos. Los peruanos ya no quieren, los peruanos quieren trabajar, los peruanos quieren oportunidad, los peruanos quieren un trato que les permita desarrollarse. Eso quieren los peruanos, ¿no? Y aquí también quiero, en este comentario, agregar que el señor Allen Caster, ¿no? Allen Caster manifiesta, por ejemplo, que en el tema del desarrollo del país debemos empezar por las regiones, es decir, por la base de la pirámide, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esa es la única forma que vamos a desarrollar el país. O sea, tenemos que inyectar, desarrollar desde las regiones, desde los lugares más alejados, desde las provincias, desde los caseríos, desde los distritos del país. De allí tenemos que empezar a desarrollar al país. Eso es bueno, eso es científico, pero no pensemos desarrollar de arriba hacia abajo, porque nunca ha dado resultados y no dará resultados, son políticas pasadas. Hoy necesitamos desarrollarnos de abajo hacia arriba, crecer. Por eso ahí, cuando plantean que los fondos del canon, que sirve para infraestructura pública, para desarrollar al país, en todo, en carreteras, en caminos, en colegios, en hospitales, en postas médicas, no se puede ese dinero, ese 40%, entregársele directamente a los ciudadanos, que estaría bien, pero que ese fondo ha sido creado para justamente dar mejor calidad de vida a los peruanos. Entonces eso es una demagogia, es demagógico, porque es un fondo intangible que está directamente creado para obras públicas, ¿correcto? Entonces por eso he denominado que este debate ha sido un debate entre un grupo de lenguaje político populista demagógico y el grupo de Perú Libre, un grupo con un lenguaje limpio, académico, científico. Y por eso celebramos acá que Perú Libre plantea la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y con eso vamos a evitar las políticas de improvisación que siempre por décadas se ha desarrollado en el país, para aplicarse la ciencia y la tecnología en los diferentes niveles de gobierno, local, regional, nacional. Vámonos a la pausa, regresamos con lo siguiente del programa el día de hoy.